Hola, buenas. Voy a contar esta historia que me la envió una seguidora. La voy a contar en primera persona como si fuera yo. A mí no me sucedió, le sucedió a una seguidora que me la envió. Resulta de que nosotros vivíamos en una finca a las afueras del pueblo. Mi padre y mi madre, ellos trabajaban la tierra y trabajaban ahí la finca y nosotros estábamos en el colegio. Yo era la segunda de 3 hermanos. Era el hermano mayor, después seguía yo y el hermano menor, 2 hombres y una mujer. Bueno, resulta de que mi papá y mi mamá empezaron a tener muchos problemas, peleaban mucho. Mi papá golpeaba a mi mamá decía que él le hacía cosas feas y todo. Un día ella decidió que ella no iba a vivir más con él y nos fuimos a vivir al pueblo. Nosotros nos fuimos con mi mamá y mi papá quedó solo en la finca. Bueno, nosotros estábamos viviendo una vida normal, ya nos quedaba más cerca el colegio porque todos los días teníamos que ir de la finca al pueblo, al colegio. Entonces ya nosotros estábamos más tranquilos y no visitábamos a mi papá ni nada, cuando de pronto un día llegó una carta a la casa. Venía de un juzgado donde mi papá estaba pidiendo la custodia de nosotros. Entonces bueno, eso empezó ahí un trámite. Y no, mi mamá peleó y la custodia se la dejaron a mi mamá, pero él tenía derecho de llevarnos a nosotros los fines de semana para la casa de él. Eso fue una orden que dio el juez, que mi mamá nos tenía entre semana y mi papá los fines de semana nos llevaba a la finca. Bueno, sí, nosotros empezamos, mi papá venía y nos recogía y nos llevaba para la finca y nosotros íbamos allá y jugábamos en los árboles, nos montábamos, brincábamos, saltábamos. Mi papá nos preparaba la comida, nosotros comíamos, todo bien, 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 bien. Él venía y nos traía otra vez a la casa y así sucesivamente. Un día mis hermanos, se llegó el fin de semana que teníamos que irnos a ver a mi papá. Y mis hermanos se enfermaron, ellos no pudieron ir los dos, tenían una gripa terrible. Entonces mi mamá me dijo a mí que yo tenía que ir. Y yo me fui confiada de mi papá y de todo. Cuando llegamos a la finca, mi papá me preparó una comida muy rica, nos sentamos, comimos y después de que comimos, él me dijo, vamos y nos recostamos un rato. Y yo normal me fui con él y me recosté. Cuando mi papá empezó a hablarme de la relación de padres e hijos, que teníamos que llevárnosla bien y que nosotros dos como padre e hija podíamos hacer ciertas cosas, y yo le dije que qué cosas. Entonces él me dijo, él empezó a tocarme. Entonces yo le dije, no papá, usted no puede hacer eso conmigo. Y me dijo, claro, yo así puedo demostrarle mi amor y eso queda entre usted y yo. Y yo me quedé pues como tiesa, como asustada de lo que mi papá me quería hacer. Y sí, mi papá accedió a mí completamente. Yo me quedé asustada y todo. Bueno, mi papá el otro día me llevó a la casa. Yo esa noche ni dormí pensando en todo lo que mi papá me había hecho, yo como asustada. Entonces él me llevó al otro día a la casa y yo llegué, miré a ver cómo estaban mis hermanos. Entonces mis hermanos, no, que ya estaba mejorando. Entonces yo entré y le dije a mis hermanos, les pregunté que si mi papá algún día había jugado con ellos. Y ellos dijeron que no, que con ellos nunca había jugado, que si conmigo. Yo le dije, no, que conmigo tampoco, sino que yo había escuchado la historia de una amiguita del colegio que ella me había contado que el papá jugaba con ella. Entonces mis hermanos, no, bueno, se llegó el fin de semana que teníamos que ir y yo ese día me hice la enferma. Empecé a llorar y que me dolía la cabeza y que todo, que yo no quería ir. Entonces bueno, mi mamá dijo que bueno, que no fuera y se llevó a mis hermanos. Mis hermanos llegaron y así pasaron como 4 o 5 fines de semana que yo siempre algo inventaba para yo no ir, que estaba enferma. Un día hasta una amiga me dio unas pastillas de la mamá de ella que para que yo me enfermara, y sí terminé en el hospital ese día. Pero mi mamá nunca me dijo, oiga mija, ¿usted por qué hace eso? Usted, mi mamá, no le interesaba. Bueno, así se llevaba a mis hermanos y se llevaba a mis hermanos. Un fin de semana mi papá no llegó por nosotros. Por mis hermanos, pues, porque yo ya estaba inventando, yo no quería ir ese fin de semana, mi papá no llegó. Y ve, tan raro cuando él es tan puntual y viene tan puntual a buscarnos. Entonces, bueno,
Pasó así, pasaron como 3, 4 días cuando llamaron a mi mamá, que mi papá lo habían encontrado por allá en un charco con el aparato reproductor de él metido en la boca y un pato metido por la parte donde nosotros sacamos los alimentos, que nos comemos ya cuando los botamos. Eso fue terrible, buscaron, pues resulta de que nos enteramos de que había sido el vecino de la finca continua, la de nosotros, que mi papá estaba jugando con la hija de él y el vecino se dio cuenta y el vecino tomó venganza. Pues mi mamá nunca demandó, nadie puso denuncia, nadie nada. Y un día yo me senté a hablar con mis hermanos y mis hermanos me contaron que con ellos también, que mi papá también con ellos hacía eso y que Dios lo había castigado y por eso lo habían mandado a vivir con San Pedro a raíz de eso. Y nos enteramos en el pueblo y en la finca y todo, la gente comentaba que ese señor había violado un poco, ¿no?, de gente. Oiga, y mi mamá, que sabía lo que él hacía, porque mi mamá sabía las cosas que él hacía, porque con ella también las hacía y por eso ella decidió dejarlo. Nos obligaba a nosotros a que fuéramos allá, a que él nos hiciera daño sabiendo de que mi papá era un pedófilo, era un señor terrible. Y nosotros le dijimos a mi mamá que por qué ella había permitido. Y ella se fue, niegue que no, que ella no sabía nada, ella sabía todo. Mis hermanos y yo, nosotros quedamos muy, muy, muy ofendidos con mi mamá, porque mi mamá sabía todo y nosotros decidimos irnos. Nos fuimos para la finca, como la finca quedó sola, nosotros nos fuimos a vivir allá, ya ella la dejamos viviendo sola en el pueblo, no quisimos volver a saber de esa señora que nos mandaba que ese señor nos hiciera esas cosas horribles.